Hola a todas y a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Mi nombre es Óscar Daniel Moncada, estudiante en Práctica Profesional 1 de la carrera de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy hablaremos sobre las actividades económicas de las y los hondureños, tema correspondiente al cuarto bloque del séptimo grado de educación básica. Iniciaremos con el primer apartado de la clase, las actividades económicas productivas y reproductivas de la población hondureña. Y damos inicio respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué son las actividades económicas productivas? Para vivir tenemos que satisfacer un conjunto variado de necesidades, como alimentarnos, comunicarnos, vestirnos, construir una vivienda o simplemente pasar un momento de recreación. Los seres humanos necesitamos producir para satisfacer nuestras necesidades. Esto significa extraer, crear, transformar y distribuir bienes materiales. Este tipo de tareas se denominan actividades económicas. Pero estas actividades económicas se clasifican en tres grupos: actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias, tal como podemos observar en el esquema de la presentación. Ahora, detallaremos cada uno de los grupos anteriormente mencionados. Las actividades primarias son aquellas relacionadas con los recursos naturales y la producción agropecuaria. Por medio de las actividades primarias se obtiene la materia prima, elemento imprescindible para la producción. Por otro lado, están las actividades secundarias, son las que se ocupan de elaborar los productos a partir de la modificación de la materia prima. Y por último, las actividades terciarias. No producen bienes, sino que se ocupan de la compra, venta o distribución de aquellos. Ya identificamos y explicamos lo que representan las actividades económicas productivas y su clasificación. Ahora mostraré alguna de ellas según el grupo que pertenecen. Las imágenes del inciso número 1 son las actividades primarias. Encontramos a la agricultura, a la pesca y a la ganadería. En este sector participan 1.722.166 hondureños y hondureñas, lo que representa un 36.5% de la población nacional en estas actividades. En el inciso número 2 se muestran las actividades secundarias, como la construcción, la producción de energía eléctrica y la industria, en este caso las maquilas. En estas actividades económicas del sector secundario participan 984.095 hondureños y hondureñas, que representan el 21.4% de la población nacional económicamente activa. Y en el inciso número 3 están representadas las actividades terciarias, como las telecomunicaciones, servicios de Internet y telefonía, el comercio y el sector financiero y bancario. Cerrando el primer apartado de nuestro video, hablaremos sobre las actividades reproductivas. Ahora bien, ¿qué son las actividades reproductivas? El trabajo reproductivo, es decir, embarazo, parto y lactancia, que es en sí la reproducción de la familia y la crianza, cuidado y educación de los hijos, atención a las demás personas de la familia, organización y mantenimiento del hogar. Este trabajo ha servido para que los demás miembros de la familia, sobre todo los hombres, estén en las condiciones de realizar sus propias actividades. Este trabajo no es valorado socialmente. Se considera improductivo por no ser pagado, por lo tanto es invisibilizado. En este segundo apartado corresponde hablar de la economía formal e informal de Honduras. Definamos conceptos.
¿Qué es la economía formal? Son las actividades económicas productivas que están reguladas por el Estado, sujetas a las leyes, regulaciones fiscales y administrativas. Las personas físicas y empresas dedicadas a estas actividades deben estar registradas, lo mismo que sus empleados si los tienen, y pagar impuestos. Mientras que en la economía informal es todo lo contrario. En economía informal o subterránea no se registra, no aparece en los inventarios nacionales y tampoco forma parte de las estadísticas tributarias del pago de impuestos. En Honduras, la economía autónoma, también llamada economía informal, ha ido incrementando en la medida que la crisis económica sigue en aumento. Las consecuencias que genera es que los hondureños opten por realizar autoempleos en el sector urbano o en las aceras de las grandes empresas o microempresas, ya que no existe un local digno para que ellos laboren como trabajadores responsables, legales o formales. A continuación mencionaremos algunos ejemplos puntuales sobre las actividades que encontramos dentro del sector formal e informal de la economía. En la economía formal están los centros telefónicos de atención al cliente o call centers, negocios pequeños pero legalmente constituidos como las panaderías. Además, la industria textil y las exportaciones e importaciones de diversas mercancías. Por otro lado, en la economía informal se encuentran los lustrabotas, los vendedores ambulantes y los pequeños artesanos. Es momento de hablar de Honduras y la globalización como parte del tercer segmento del video. Definamos, ¿qué es la globalización? La globalización se ha definido como un intento por acercar las sociedades del mundo, aprovechando los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, no en un acercamiento fraterno, sino que es de tipo comercial y político. A partir de 1989, con el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la imposición de una sola potencia mundial, los Estados Unidos, se abrió la oportunidad de hacer del mundo un mercado global. El dominio que implanta Estados Unidos genera un nuevo orden mundial que repercute con reformas políticas y económicas en Latinoamérica. Y obviamente, Honduras no queda al margen. Pero ¿cuál es la situación de Honduras en el contexto de la globalización? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? En las ventajas podemos hablar que existen mercados más grandes y por ende le permiten a Honduras exportar y facilitar los procesos de intercambio en el comercio mundial con otros países de la región, el continente o el mundo. El acceso tecnológico que a muchas personas le da la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y mejor comunicación. Y la mayor inversión de empresas extranjeras que se instalan en nuestro país brindando oportunidades laborales a cientos de personas en Honduras. Ahora, las desventajas de la globalización en Honduras. La ampliación cada vez mayor de la frontera agrícola ha aumentado de manera alarmante el proceso de deforestación y desertificación. La extracción de los recursos naturales, como la tierra y las fuentes de agua, provoca erosión, pérdida de suelos, contaminación, expulsión y persecución de pueblos indígenas, ocasionado por la ocupación de tierras ancestrales y comunales por parte de las empresas transnacionales. Y por último, la expansión del modelo neoliberal, que privatiza instituciones estatales, prioriza el dinero y no al ser humano, e instaura un escenario aún mayor de pobreza, desigualdad e injusticia social. Cerramos el video con el último tema, problemas socioeconómicos de la población hondureña. Algunos de los tantos problemas socioeconómicos que enfrentamos las y los hondureños se observan en la presentación. Pero un acontecimiento social como el golpe de Estado de 2009 impactó negativamente en la sociedad hondureña. Hoy observamos altos niveles de desigualdad, debilitamiento institucional,
y un mayor número de hondureñas y hondureños que huyen del país en búsqueda de mejores condiciones de vida. La crisis política del 2009 profundizó los problemas políticos y socioeconómicos de un país que hace una década se conducía por un mejor rumbo. Gracias por la atención. Espero sea de mucha ayuda este video. Saludos.